Buenos días, buenos Profe, días. lo extraño. Igual es extraño, jóvenes. Derek, Hola, profe. todavía no logro superar el trauma del café de Sams. Pero bueno, vamos a platicar. Miren, el objetivo de la clase de hoy es muy, muy simple. Realmente lo que yo quiero es, digamos que, clarificar algunos conceptos que pudieran haber quedado un poco débiles en la sesión anterior. Eso como primer paso, como segundo paso, escuchar las dudas que ustedes tengan respecto de los temas y en un tercer momento, pues digamos que aclarar todos los elementos de forma, tanto de la plataforma como de la entrega de los trabajos y demás. Entonces, la clase de hoy en teoría va a ser una clase más corta, nos va a llevar muy poquito tiempo. Y empecemos, si les parece, me lanzo directamente con lo que siento yo que me quedó pendiente de explicarles en la clase anterior y luego pasamos a lo que les decía, ¿no? La aclaración de dudas y luego la señalización de algunos elementos puntuales. Bueno, empecemos. Jóvenes, la clase anterior yo me arranqué explicando acerca del neoliberalismo y de la globalización, y aquí hablamos de la privatización de los recursos naturales. Decíamos que el Estado deja de ser el que organice o el que tenga la propiedad de los medios de producción y se lo pase a los particulares. Me gustaría aclarar un concepto. El concepto es debilitamiento del Estado versus fortalecimiento de los particulares. ¿Qué quiero explicar? Miren, tenemos dos escenarios posibles. En un escenario, o en el primer escenario, el Estado controla todo y por lo tanto el Estado es fuerte. En el segundo escenario, el Estado controla nada y por lo tanto los particulares son fuertes. Cualquiera de los dos elementos o cualquiera de los dos extremos tiene ventajas y tiene desventajas. Entonces, en primer lugar, me gustaría escuchar, y esto lo vamos a hacer de manera dirigida, vamos a preguntar, voy a buscar, aquí tenemos a los participantes, a los asistentes, tenemos a varios, voy a preguntar aleatoriamente, eh, a ver, ¿a quién le preguntamos? Híjole, ¿a quién le preguntaremos? Todos, empiezo a leer los nombres y todos son muy inteligentes. No sé a quién preguntarle. ¿Quién le preguntamos? Bueno, vamos a buscar de los inteligentes a los más inteligentes. Vamos a preguntarle a... Aquí está. Magali. Magali, si andas por ahí, ¿verdad? ¿Podrías, por favor? Hola, Magali. Oye, la pregunta es muy simple. ¿Qué opinión tienes tú acerca de estas dos posturas? ¿Qué ventajas y qué desventajas le ves al fortalecimiento del Estado? ¿Y qué ventajas y qué desventajas le ves al fortalecimiento de los particulares? ¿Qué opinas tú al respecto después de todo lo que has leído y lo que han analizado? Pues más que yo le veo mucha desventaja al Si puedes acercarte un poquito más, se escucha un poquito lejos. yo le veo más desventajas al fortalecimiento de los particulares, porque pues al tener, o sea, los particulares mayormente son personas ajenas al país, al Estado. Entonces, al ellos tener la fuerza, los beneficios que generan los ingresos, pero se van a otros países, queda en los Estados Unidos, donde visitan a todos los trabajadores. Bien, bien, bien. Lo que alcanzamos a escuchar es que al tener el control de los particulares, esos recursos pues se van a otra parte. Tienes razón. De hecho, ese debilitamiento del Estado se observa de una manera muy, muy particular, eh, con el ejemplo que vamos a poner en un ratito más. Le voy a preguntar a... eh, ¿quién será? A ver, vamos a buscar. Eh, Oscar Ceballos.
Puedes hablar, Ok. Oscar. Sí, Buenos sí, días. pasó, maestro. Buenos Oye, días. concretamente, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Cómo ves el neoliberalismo? ¿Qué piensas de que un Estado sea fuerte o que los particulares sean fuertes? Ay, ay, maestro, no lo escuché para nada, no lo escuché para nada. Ok, vamos a ver, vamos a repetir. ¿Qué opinas acerca de que el Estado tenga el control de los medios de producción y sea un Estado fuerte? O si prefieres el otro modelo en el que los particulares detentan los medios de producción y los particulares se fortalecen. Guay, maestro, estos días no he estado al tanto de usted porque me enfermé, tenía calentura y síntomas de eso. Y ahorita justamente me estoy, ¿cómo se llama?, mejorando. De hecho, es Ok, la primera clase que tomo de historia. excelente, Me he estado excelente. mejorando. Bueno, excelente. Qué bueno que estás bien. Qué bueno que estás bien y qué bueno que te estás incorporando. Voy a preguntarle a alguien más y de todas maneras, Oscar, aunque no hayas tomado la Sí, clase, está la grabación, la puedes revisar en cualquier sí, sí, momento. sí, Muy yo me estoy bien, poniendo al tanto de todo. excelente, excelente, me da mucho gusto eso. Vamos a preguntarle entonces a vamos a ver por aquí, o algún voluntario más fácil, es más fácil un voluntario que yo elija. Uriel. No, no estoy escuchando. No, se escucha mucho ruido. A ver, Maestro, hola, a ver. maestro, me comentan varios compañeros que parece que quieren ingresar, pero que dice que hay dos. Es la de las 12, están por horarios. La de las 11 ya está incluida y tenemos una reunión de 12 del día y esa es la que está este, vigente. Ok, ahorita Entonces, listo. ¿Me sí, escucha, profe? Ya, creo que sí, ya. ahora sí, listo, ahora sí ¿Ya? te escuchamos. Sí, O sea, yo creo que el neoliberalismo es un buen modelo porque al ser privatización hay una, ¿cómo se llama?, variedad de características y hay una competición entre las propias empresas, lo que podría aumentar la economía, ya que como son privadas se gobiernan por sí mismo y cada quien va dando precios y compiten. El problema excelente, que yo creo que había en México es que lo que estábamos en deuda, entonces yo creo que la venta de todo yo pudo haber ayudado a dar un gran ingreso económico de golpe, lo que buscaban, pero no se pudo sostener. Lo que pasa con México es que como nuestras propias empresas no pueden competir, entonces terminamos siendo absorbidas. Si fuéramos un país más desarrollado, la privatización no afectaría tanto. excelente, excelente. De hecho, tienes mucha razón en lo que comentas. Lamentablemente nuestro país es un país debilitado. Eh, y el mejor ejemplo de eso, de la debilidad que tiene México, es precisamente esta pandemia, ¿no? ¿Por qué tanto miedo al gobierno? Pues simplemente porque no tiene los recursos para hacer frente a esta situación. Si se enferman N cantidad de personas, no va a haber lugar suficiente. Y aquí, ya sea que estés a favor o en contra, me gustaría puntualizar este apartado. La debilidad del Estado, jóvenes, es un concepto muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque existen cosas que se llaman de diferentes maneras, ¿no? Aspectos básicos, derechos humanos fundamentales, derechos fundamentales, simplemente garantías individuales, como quieran llamarles. Entre esas garantías o entre esos derechos humanos están la salud, la educación, la alimentación, la seguridad, etcétera. El problema es que si el país es demasiado débil, estos derechos fundamentales o estos aspectos elementales no se van a garantizar. Por ejemplo, hace un tiempo algunas personas en el salón me decían que
planteaban la posibilidad de que sería bueno hacer una privatización de la escuela. Es decir, que la educación se convirtiera en educación privada. ¿Qué representa esto? Que cualquier persona elija el lugar donde quiere estudiar y el Estado le otorgue becas en lugar de que el Estado invierta en escuelas, que el Estado otorgue becas y cada persona elija en dónde quiere estudiar. Y esto a muchas personas les parecía una cosa verdaderamente fantástica y a mí me parecía bastante raro. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, pensemos en lo siguiente. Yo tengo la oportunidad de estudiar en la escuela que quiera. Oye, eso está padre, pero ¿para quién es la ganancia? Al final de cuentas, la ganancia es para los dueños de las escuelas particulares y la educación dejaría de ser un derecho para convertirse en un producto, en un elemento que se puede vender, un elemento de mercado. Oye, pero ¿eso qué tiene de malo? Bueno, es que en realidad no tiene nada de malo, pero es terrible. ¿Por qué? Porque imagínate, cada uno de nosotros tiene el sueño de estudiar algo. Yo quiero ser médico, o quiero ser abogado, o quiero ser doctor en historia, o quiero ser lo que yo quiera hacer, ¿no? Químico, enfermero, no sé, inventor, lo que fuera. Detalle, yo quiero estudiar, pero no tengo los elementos para estudiar, no tengo los recursos. ¿Cuánto me cuesta a mí estudiar la licenciatura en medicina en la Facultad de Medicina de la UADY? Bueno, pues me puede costar 2,000 pesos, 3,000 pesos al semestre, 1,500, no lo sé, una cantidad determinada. Oye, ¿hay comparación en esas cantidades si yo me fuera a estudiar a la Facultad de Medicina de una universidad prestigiada como la Universidad del Mayab o como la Universidad Marista? Claro que no, me van a cobrar más. Me van a cobrar en teoría entre 7, 10, 12, a veces hasta 15,000 pesos al mes por estudiar la licenciatura en medicina. Entonces, aquí hay un problema. Esas escuelas son muy buenas, caras, pero muy buenas. Pero va a llegar el punto en el que todas las escuelas puedan dar educación y no necesariamente ver la calidad educativa como algo que sea alcanzable, sino simplemente ver la educación como un negocio. Y voy a hablar de mi caso particular, mi caso concreto y particular. Yo empecé dando clases en una escuela bastante mala, particular. No voy a decir su nombre, pero voy a decir que está por el rumbo de Santiago, ¿no? Entre el Centenario y Santiago. Y yo empecé ahí dando clases y estaba padre porque cobraban bien las mensualidades, pero las clases distaban mucho de tener una buena calidad y me da mucha pena decirlo actualmente, pero si yo comparo mis clases ahora con las clases que daba antes, no existe punto de comparación. No tenía la preparación para hacerlo, no estaba capacitado para hacerlo, lo hacía de una manera, pues digamos que bastante, bastante básica, de principiante, y no quiere decir que ahora sea el gran maestro, porque la verdad es que no, pero lo cierto es que sí ha habido una mejoría en la forma de dar clases. La diferencia es que donde doy clases ahora es mucho más económico que donde daba clases antes. Entonces, el precio no determina la calidad educativa, lo que sí determina es que la educación se convierta de a poco en un producto o la salud. ¿Por qué? Porque estaría muy padre, imagínense, que a todos los que tuvieran una enfermedad determinada, todos pudieran ir a un hospital particular. Ese sería lo ideal. Lo cierto es que no. Lo cierto es que hay un concepto que se llama desigualdad social. Y en esa desigualdad social, algunos tienen la posibilidad de ir a una clínica particular y otros de plano, pues simplemente no. ¿Y cuál es el problema? Que los que van a la clínica particular, como es un negocio, como se vende un producto, pues los atienden bien, tienes una televisión en tu cuarto, tienes acceso a la visita, tienes una buena comida, tienes cablevisión, etcétera. Te la pasas entre lo peor, te la pasas bien, ¿no? Pero si vas a un hospital particular, como el Estado está debilitado,
Entonces no tiene los recursos para hacer frente a todas las necesidades de la población. Y ahí es donde empiezan que hay un doctor para 200 pacientes, o que tienes que ir a las 5 de la mañana porque solamente hay espacio para 10 consultas, o que tienes que esperar 2 meses para que te traten en un servicio determinado porque no existen esos recursos. Entonces, problema, ¿es bueno o es malo? Pues determinen ustedes mismos. El debilitamiento del Estado no es que sea del todo malo, pero el fortalecimiento de los particulares tampoco es que sea del todo bueno, ¿no? ¿Por qué razón? Por el concepto llamado, apúntalo, desigualdad social. Si todos tienen las mismas posibilidades, eso está bien, pero ¿realmente todos tienen las mismas oportunidades? O pasa lo siguiente, voy a mi segundo ejemplo. Pensemos en lo siguiente, una carrera en un lugar determinado. Vamos a jugar una carrera, vamos a la unidad deportiva de tal lugar y vamos a darle una vuelta a la pista de atletismo. El detalle es que algunos vamos a salir vamos a correr 1000 metros, velocidad, y algunos salimos desde un punto donde está el número 0. Y otros salen desde un punto que dice 200 metros adelante, es decir, nos llevan 200 metros de ventaja. Y otros salen atrás de nosotros, atrás de la meta, otros 50 metros. Entonces tenemos 3 grandes grupos, unos que salen en la meta, otros que salen adelantados y otros que salen atrasados. La pregunta es bastante obvia y lógica. ¿Cuál de esos 3 grupos creen ustedes que alcance primero la meta? Pues evidentemente los que salieron más adelantados. ¿Qué tiene que ver esto con la vida real? Pues es muy sencillo. Resulta que en la desigualdad social existen personas que tienen mayores oportunidades que otras personas. Por ejemplo, pensémoslo en este momento particular que estamos viviendo. Al día de hoy, miércoles 29 de abril del año 2020, siendo las 12 horas con veintitantos minutos, resulta ser que hay personas que les dijeron, quédate en casa. Y hay personas que dicen, no, pues sí, a todo dar, me quedo en mi casa, no pasa nada, puedo estar aquí, puedo sobrevivir 1, 2, 3, 4, 6 meses, no hay ningún problema. Pero hay personas que dicen, no, espérate, compadre, o sea, ¿cómo me voy a quedar en mi casa? Necesito ir a trabajar porque nadie me paga un sueldo. Entonces, si yo no salgo, pues simplemente no como. Y tengo además otro problema, tengo una familia numerosa y además, o en otro caso diferente, oye, perdí mi trabajo por esta pandemia, y otra persona dice, oye, a mí me respetaron mi trabajo, pero solo me están pagando el 50%. Y otra persona que dice, oye, es que yo necesito, a fuerza, necesito salir a trabajar, porque si no, de plano, o sea, yo no sé cómo hacer, me estoy volviendo loco en mi casa. Pero todos tienen un aspecto diferente. ¿Me explico? Hay quien va a decir, no pasa nada, hay quien va a decir, oye, esto me preocupa un montón, y hay quien va a decir de plano, ¿sabes qué? No, yo no puedo con esto, o sea, no me puedo quedar en mi casa, tengo que salir a trabajar. Esa desigualdad provoca que cuando los servicios, cuando los derechos más básicos se mercantilizan, algunos tengan acceso a esos servicios y otros de plano no tengan acceso. Llámense salud, educación, seguridad, empleo mismo, etcétera. Entonces, ese concepto de la desigualdad social era importante. Yo tenía muchas ganas de volver a mencionarlo, porque precisamente en esa desigualdad social está la diferencia entre qué bueno es este asunto de la privatización o qué malo es este asunto de la privatización, ¿no? Porque para quién es bueno, pues evidentemente para el que se beneficia, para el que tiene empresas, para el que puede hacer o puede defenderse en este modelo. Pero esto tampoco es para todos. ¿Por qué razón? Porque pensemos, oye, yo tengo una empresa que se dedica a elaborar panes, tengo una panadería. Con mi suegro nos reunimos y hacemos panes y los horneamos y todo muy, muy genial.
nos quedan muy ricos. Pero, ¿puedo pelear con las grandes empresas panificadoras del país? O sea, ¿podría de verdad hacerle frente a una empresa como la Bimbo? Pues está medio complicado. Entonces, resulta ser que en ese mismo modelo privatizador también existen sus diferencias. Y lo malo es que esas diferencias van profundizando la desigualdad social. Y en la desigualdad social, pues no hay igualdad. Y si no hay igualdad, pues simple y sencillamente un modelo que busca precisamente lograr la igualdad a partir de que todos tengan la libertad económica de dedicarse a lo que quieran, pues tiene sus aspectos poco negativos porque no necesariamente se logra esa igualdad. ¿Todos tenemos derecho a vender? Sí. Oye, pero como tú tienes más recursos, pues evidentemente vas a vender más y vas a tener mayor mercado. Como yo tengo menos recursos, evidentemente voy a vender menos y voy a tener menos mercado. Y eso también es una desigualdad. Pero al contrario, si el Estado mantiene todo, pues eso se llama también eh, pues podemos decirlo, un Estado opresor o alguna cosa similar, ¿no? Otro aspecto, y este es el último concepto que quiero comentar con ustedes hoy, es mucho más sencillo. Resulta ser que todos los días el presidente, y aquí voy a aclarar algo, lo dije en la clase anterior, lo repito en esta, todos los días el presidente sale en sus conferencias mañaneras y dice que ya se acabó el neoliberalismo, ¿no? Todos los días lo dice, todos los días, todos los días. Bueno, resulta que en realidad, no sé cómo decirlo, porque sobre todo esto está quedando grabado, pero pues, lo voy a decir, no me vale. Resulta ser, jóvenes, que como ustedes bien saben, yo voté por un candidato a la presidencia, no voy a decir su nombre, sus iniciales son Andrés Manuel López Obrador, pero el haber votado por este señor no representa bajo ninguna circunstancia creer todo ciegamente, ni tampoco aceptar todo lo que dice de manera puntual y ya. No, es que hay dos grandes grupos, el que ataca por atacar y el que ofende por ofender. Yo creo que los dos grupos están en un error total, porque aquí hay cosas que son para analizar y cosas de las que podemos aprender. Por ejemplo, yo no le creo a este señor que el neoliberalismo ya se esté terminando. ¿Por qué razón? Porque nuestro país sigue funcionando de esta misma gran manera. Simple. Por ejemplo, se quiere construir una cosa que se llama el Tren Maya y ya se dio el primer permiso para construir el Tren Maya. ¿Quién lo va a construir? Lo va a construir una empresa que tiene su origen en un país llamado China. Es decir, se ha contratado una empresa privada para darle esa obra en beneficio del país. Entonces, no puedes hablar de final del neoliberalismo cuando tú estás haciendo cosas que son del neoliberalismo. No sé, o sea, eh, ya dejé de comerme las uñas. Oye, sí, pero resulta que estás todo mordisqueado los dedos, pues eso quiere decir que en realidad no has dejado de morderte las uñas, ¿me explico? Y por el contrario, hay otro grupo que se la vive atacando y criticando absolutamente todo lo que hace el presidente. Igual me parece que está en un error. ¿Por qué? Porque hay cosas que podrían ser rescatables, ¿no? La ayuda a las personas de la tercera edad, sin duda alguna, es una cosa que tiene muchos beneficios, pero pues hay personas que dicen que no, que el tipo está loco. No creo ni lo uno ni lo otro. Más bien busco la forma de cómo ir analizando. ¿Por qué razón? Recibí dos correos muy interesantes, muy interesantes. Uno, no decir de quién, una alumna muy inteligente de la segunda 19, me preguntaba, maestro, ¿ya se acabó el neoliberalismo? Y yo le explicaba esto mismo que les dije a ustedes. No, no, en realidad, el que se diga que ya no hay neoliberalismo, eso no quiere decir que ya se haya acabado. El que se diga que López Obrador o cualquier presidente es el mejor presidente del mundo no representa que realmente lo sea, ¿no? El que diga que es lo peor que le ha pasado no representa que realmente sea lo peor que le ha pasado a México. Puede ser, pero no necesariamente es así. Y otro correo
que hablaba un poquito de esta dualidad de pleitos entre el presidente y sus detractores, ¿no? Y aquí yo los invitaría a lo siguiente: verifiquen sus fuentes, busquen, analicen. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil en este tiempo de la información o encontrar información e irnos con la primera información que recibamos. Es muy común, es muy fácil. Pero si la información que recibimos es una información tendenciosa o es una información incompleta o es una información equivocada, entonces nosotros pues literalmente estamos recibiendo noticias falsas o estamos recibiendo un solo punto de vista o estamos recibiendo una sola parte de la información. Y ahí es donde creo que todos deberíamos en un momento determinado tener eh, la suficiente capacidad como para discriminar, como para analizar esas fuentes de información. Por ejemplo, hay algunos periodistas, um, podemos citar dos grupos así a grandes rasgos, ¿no? Hay un grupo de periodistas que critican con todo a un gobierno o a un modelo. Por ejemplo, tenemos a, ¿cómo se llama este señor? Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, eh, Ciro Gómez Leiva, está también Pedro Ferriz de Con. Estos cuatro son así por sistema, de verdad por sistema, críticos de un modelo determinado. Entonces, si tú los escuchas, está bien, está perfecto, estás en libertad de hacerlo. Nada más toma en cuenta que estos son de un grupo determinado, entonces es posible que lo que dicen tenga un sentido determinado, pero no son los únicos. Del otro lado están los que igual adulan totalmente un modelo o un gobierno o a un presidente, ¿no? Hay uno que se llama Vicente Serrano, no, hombre, terrible, terrible, de verdad. Escúchenlo, está padre. Hay otro que se llama Epigmenio Ibarra, igual. Y hay algunos que tratan de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Ni caer en este extremo, ni caer en este extremo. ¿Por qué? Porque cualquiera de los extremos es eso, es un extremo. Entonces, no podríamos ser objetivos en un análisis. Entonces, hay algunos personajes que intentan ser más analíticos, como el caso de Astillero, por ejemplo, el caso se llama, um, no sé por qué a la hora de los nombres siempre tengo problemas. Julio Astillero, y está también, hay un noticiero que se llama Noticiero en Redes, que es igual, busca un poquito y ahí me olvidé el nombre del encargado de ese noticiero. Pero básicamente a lo que quiero llegar es a que en nuestros análisis tengamos mucho cuidado de poner solo atención a un concepto o poner solo atención a otro concepto. ¿Por qué razón? Porque ambos grupos tienen sus propios intereses y van a decir lo que corresponda a esos intereses. Muy bien, ¿qué otro aspecto quería mencionar? Pues básicamente era aclarar ese punto, la desigualdad social, el, los beneficios del Estado fuerte y de los particulares fuertes. Todo esto ya lo platicamos. Así que, pues nada, pasemos a la segunda parte. La segunda parte va en función de si tienen alguna duda. Alguien en concreto de los que estamos aquí presentes, eh, ¿le queda alguna duda acerca de algún concepto o de los trabajos o alguna cosa similar? Es el momento de que puedan hacer uso del micrófono. Maestro, tengo una pregunta. Dígame. Entonces, ¿desde cuándo inicia el neoliberalismo? No entendí. Muy excelente, muy buena pregunta. Miren, el neoliberalismo empieza en nuestro país cuando el Estado empieza a vender empresas estatales a los particulares.
¿Cuándo sucede eso? Desde Miguel de la Madrid. Cuando México firma una cosa que se llama el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en el 86, ahí el GATT propiamente empieza a pedirle a México que abra las fronteras y que empiece a vender empresas, y ahí es donde empieza el neoliberalismo. ¿Qué es lo que hay antes del neoliberalismo? El debilitamiento, la docena trágica, empezar a pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional y que el Fondo Monetario Internacional te empieza a poner condiciones. Pero en concreto, ¿cuándo empieza el neoliberalismo en México? 82, 86 más o menos. Maestro, Dígame. al momento de privatizar, las ganancias del Estado se reducen, ¿no? Porque solo van a ganar el 16% de lo que produzca la empresa, vaya. No como No, si la empresa fuera suya, que gane la totalidad de lo que, o sea, la totalidad de lo que produce. claro, mira, el detalle, ese 16% es el IVA, son los impuestos. El Estado solo gana de impuestos. Si vende la empresa, adiós, nunca más, no hay ganancias de esa empresa, a menos de que conserve algunas acciones, que hay diferentes casos donde eso pasa. Pero en términos concretos, si tú vendes lo que genera dinero, yo tengo una máquina para hacer helados y yo la vendo, las ganancias de esa máquina van a ser para el que las compre. Lo mismo con las empresas estatales. El caso de Telmex. Las ganancias de Telmex son todas para Carlos Slim. No hay para el gobierno. Entonces eso es lo malo. ¿Por qué? Porque no es que sea malo que exista un personaje que tenga una empresa. Lo malo es que todo lo que produce dinero se le da a los particulares y el Estado queda en una indefensión total, como el caso actual de lo que está pasando con el coronavirus. O sea, México no tiene lana para hacer frente al coronavirus. ¿Por qué? Porque nunca se preocupó por tener dinero, porque era más fácil vender, repartirnos la lana y seguir con un modelo de beneficio para los partidos políticos, no para la población. La población, pues hay que ver cómo le hacen, ¿no? Bien, Derek, ¿qué más? Yo tengo una pregunta, profe. Dígame. Enrique Peña Nieto fue parte del neoliberalismo, pero en la ADA, o sea, en la clase anterior usted no lo mencionó. Entonces no sabía si Excelente. ponerlo en la ADA o no. No, a Enrique Peña Nieto le vamos a dedicar una actividad completa que es la actividad número 6. Tengo ya la presentación lista. La próxima clase la vamos a hacer el martes, ¿eh? Aquí está, miren, tengo ya la presentación de Peña Nieto. Va a ser una cosa fantástica. Lo vamos a, lo vamos a trabajar en clases, ¿no? Pero no será hoy, va a ser después. La ADA número 6 la vamos a ver el día martes. Voy a programar una sesión para el martes y ahí la vamos a ir trabajando. Así que, Ilse, no se esperen, vamos a llegar a Peña Nieto. Ok, está bien. Maestro, Dígame. entonces, ¿no ha terminado el neoliberalismo? No, no, Alexa, el neoliberalismo sigue vigente hasta el día de hoy con el presidente que dice que ya no hay neoliberalismo. Ah, ok. ¿Y cuánto va a cambiar? Pues imagínate, échale pluma. Llevamos 38 años de estar promoviendo el neoliberalismo. ¿Cuánto tiempo crees que se necesita para cambiarlo? Mucho. ¿Un año? No creo. Oh, sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Gracias. De nada, de Eh, nada. Maestro, Dígame. ¿cómo cree usted que se podría balancear la privatización con la fortaleza del Estado? Excelente ¿Cómo podría haber un pregunta. balance? Excelente pregunta. Y honestamente, no sé si tenga la respuesta correcta a esa. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que con justicia social. Es decir, hay un maestro en la escuela, un buen compañero, un buen amigo, diría, que tiene un concepto muy, muy interesante, ¿no? Él decía,
y yo coincido con él, pero lo cito porque la frase no es mía. Yo no estoy en contra de que haya ricos en el país. Qué bueno que exista. Lamentable es que haya tanta pobreza. ¿Me explico? Entonces, la justicia social tendría que lograr equilibrar, voy a tratar de poner aquí las manitas, ahí está, ¿no? Tendría que tratar de equilibrar la riqueza y la pobreza y tratar de llevarlas a un punto donde la pobreza no sea tan grosera y la pobreza no sea tan grosera. ¿Por qué? Porque hay personas jóvenes el día de hoy que literalmente el otro día me dio mucha risa porque empecé a ver una serie en Netflix, había algún programa por ahí que hablaba acerca de las personas más ricas del mundo, ¿no? Y entonces empezaron a poner un yate. Entonces mencionaban, ¿no? El valor de los platos de este yate es de $1 millón. Y analizas otro problema donde las personas no tienen literal para comer. Y tú dices, es que no es posible que exista esta gran diferencia. Tiene que haber un equilibrio. Es necesario ese equilibrio. Luego entonces, pues ahí tenemos un problema. Oye, por ahí me salen algunos problemas de red. Espero que se haya escuchado lo que dije antes. Pero Derek, justicia social es el concepto que creo que hace falta para llevar a buen término esta situación, ¿no? Que los que tienen mucho, está bien, tengan mucho, pero los que tienen poco tengan algo. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una. Es que antes de ver esta conferencia, Ujú. yo investigué sobre el neoliberalismo, las consecuencias para el ADA. Entonces me salió un resultado que decía que hubo una mayor importación, exportación, la competencia laboral, o sea, aumentó, hubo más, pero al igual aumentó el desempleo, el salario empeoró y la deuda externa aumentó. Y igual me salió que el número de los inmigrantes que viajaban a Estados Unidos aumentó. No sé si esté bien o mal. Sí, sí, y es que tiene que ver con una cosa, mira, el que haya mucho trabajo no representa que ese trabajo sea bien remunerado. La clase anterior mencionamos a las maquiladoras. Y entonces decíamos, ¿no? Es que vienen las maquiladoras al país y eso está padre porque hay empleo. Lo malo es que ese empleo no necesariamente es un empleo bien pagado. Entonces, pensemos, aumenta el trabajo, aumentan los puestos de trabajo, pero los sueldos bajan, son más baratos. Por tal razón, aunque haya trabajo, no hay poder adquisitivo, hay mayor pobreza y la gente que trabaja tiene todavía más problemas. ¿Por qué? Porque sus condiciones de trabajo son diferentes a las condiciones de trabajo de antes. No está aquí en este grupo, pero en la sección novena, yo tengo un alumno al que le pedí que guardara, en las muestras de cosas que hicimos, él llevó un recibo de las prestaciones laborales de antes. Y yo le pedí que guardara esas prestaciones y que nos iban a servir para este corte. Voy a ver si las recupero para que nos quede un poquito más claro este asunto. Pero sí, o sea, hay más trabajo, hay más fuentes de trabajo, pero esas fuentes de trabajo pagan menos. Entonces, no importa que haya más trabajo, los ingresos pues se ven reducidos, ¿no? El ejemplo que habíamos puesto en el salón de clases fue el de una persona que es contratada por otra empresa y esa empresa le paga menos. Entonces, si tú analizas esto, se crean fuentes de empleo. Lo malo es que son fuentes de empleo baratas. Y eso se le llama subempleo o se le llama outsourcing. Y eso lo vamos a ver cuando veamos precisamente a don Enrique Peña Nieto, la próxima actividad. Pero sí, sí, muy importante. Y qué bueno, celebro que estén buscando información y no se queden solo con lo que escuchan en estas clases a distancia y con fondo azul, ¿no? Gracias, profe. De nada, Gaby. Maestro, Dígame.
En cuanto al consumismo, ¿se va afectado según el nivel de privatización? O sea, según el nivel de división de mercado. Pues no sé si entiendo bien tu pregunta, pero yo pienso que el consumismo es una consecuencia del libre mercado. Es decir, cuando existe libre mercado, necesita consumidores. ¿Cómo generas a los consumidores? Generando necesidad en esos consumidores. ¿Para qué? Para que te compren tu producto. Porque tú puedes fabricar algo, pero de nada te sirve fabricar, tienes que venderlo. Entonces, Es como evidente, hace unos años que, por ejemplo, solo existía Pemex como gasolinera ajá, y entonces todos debían consumir casi Pemex, 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 porque pues era el único que estaba en el mercado en ese ámbito. claro. Entonces, cuando empiezan a llegar otras gasolineras, como que el mercado de Pemex se divide. O sea, a eso va mi pregunta, que si el consumismo se ve como que es dependiente de lo que las empresas generen o de la división de empresas. Sí, y es que el caso, a ver, voy a tratar de explicarlo como lo estoy entendiendo. El caso de Pemex es interesante, porque miren, a pesar de que en Mérida o en México hay diferentes gasolineras, está, no sé, Wolf o no sé, La Gas o G500 o N cantidad, las que ustedes quieran. Resulta ser que esas gasolineras le compran la gasolina a Pemex. Es decir, Pemex es el que vende para todos. Y estos señores revenden, es decir, compran y venden. Detalle, cuando tú compras y vendes, las ganancias son para ti. Si hubieran todas las gasolineras de Pemex, la ganancia sería solo para Pemex. Oye, ¿eso quiere decir que Pemex no gana? No, por supuesto que gana, desde luego que gana. Pero aquí resulta que también le permite ganancia a otras instituciones. Y eso es precisamente un ejemplo de mercantilización que necesariamente afecta del todo a Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex sigue vendiendo la gasolina para que ellos la revendan. Entonces, es un tema así medio raro ahí porque eh, yo pensaría que si le compras gasolina a Pemex, estás beneficiando a Pemex. Y si compras gasolina a otra gasolinera, pues estás beneficiando a los dueños de la otra gasolinera. Pero resulta que toda la gasolina, ya sea la de Pemex o la de la otra gasolinera, toda sale de Pemex. Entonces, pues, es un tema así como raro, ¿no? Sí, O sea, como está que complejo. indirectamente ellos van ganando hasta de la competencia, ¿no? Así es, así es. Ok, gracias, maestro. De nada, Derek. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ahí tenemos más gente hoy, hay 92. ¿Alguna duda? Nada. Pues bueno, pasamos al tercer y último apartado de la clase de hoy. Jóvenes, detalles de uso. Ayer tuve algunos problemas con la integración de asistentes o de personas a este equipo. Yo creé este equipo y demás, cómo usar. Y entonces cada quien creó su propio grupo y ya lo tenía ahí, ¿no? Detalle, la plataforma virtual de la WADI es nuestra herramienta básica para entrega y para nuestra prueba de desempeño. Entonces, esta plataforma es muy interesante, pero únicamente lo vamos a usar para efectos de estas clases de manera virtual. Yo les mandé un correo, los trabajos todos se mandan ahí y demás. Sin embargo, alguien me dijo que sería interesante que nos agregáramos todos y irle poniendo cosas. Y está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero ayer mandé un código y no se podía. Y luego otra vez y no se podía. Y un enlace y no se podía. Y ya estaba yo bastante molesto porque además estaba viendo mi novela llamada Informe Diario del Coronavirus en México.
Y en uno de esos arranques de molestia se me ocurrió empezar a poner uno por uno a los estudiantes, ¿no? Y estuvo padre porque me llevó como 40 minutos, pero pues ya estamos todos como parte de este equipo. Así que en este equipo lo que vamos a hacer es tener algunos materiales, algún apoyo y demás, pero repito y aclaro, todo lo que tiene valor en cuanto a puntos por entregas y demás, todo eso es en la plataforma, porque además ahí queda el registro y cosas de ese estilo. Entonces, son parte de la universidad y pues es la plataforma de la universidad, ¿no? Ahí está la universidad, así que precisamente es lo que vamos a hacer. Muy bien, ¿qué otra cosa? Nuestra próxima sesión de clases la voy a programar para el día martes. Las estoy programando así temprano en lo que cabe, ¿no? En la mañana y no en la tarde, considerando que a las 11, 12 del día, 10, 11 de la mañana, pues ya van acabando las clases de la primaria en la televisión, así que pues ya puedo dedicarle un ratito a estas clases, ¿no? Sobre todo para efecto de tener un acercamiento y no mandarlos a la prueba de desempeño sin elementos, ¿no? Eh, para mí es muy importante, y lo he dicho siempre, que los alumnos no solamente memoricen cosas, sino que las vayan reflexionando, vayamos analizando, vayamos platicando. Y la prueba de desempeño, que es ahora sí que la manera de demostrar tus conocimientos, pues que no llegues nada más con hechura de actividades y listo, ¿no? Que haya un espacio de intercambio de ideas. Aunque hablo mucho, pero pues que todos tengamos uso de la voz. Así que escucho sus dudas y si ya no hay ninguna, pues yo diría que podemos salir temprano hoy, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Maestro, ¿las diapositivas se encuentran en plataforma? Ah, no, las diapositivas. Oye, sí, buen punto. Las diapositivas se las pongo aquí se las pongo aquí en este equipo. Sí, para eso nos va a servir este equipo. Yo se las pongo Ok. en 10 minutos. Para que las tengan. De todas maneras están en la clase y demás, ¿no? Pero sí, se las dejo en un ratito aquí en los archivos de. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer de una vez. Equipo y aquí en archivos y aquí en archivos, materiales de clase y aquí en materiales de clase cargamos y aquí vamos a buscar a ver, ¿dónde está? Vamos a buscar acontecimientos y vamos a buscar presentaciones, ahí está. Y está cargando un elemento. Muy bien, ya está la presentación ahí en los archivos de este equipo para que las puedan revisar. Muy bien, buen punto. Excelente, ¿qué más? Maestro, Dígame. buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes. Esto de dos dudas, una no tan bien planteada. Bueno, la primera es cómo va a afectar a nuestra ya muy mala economía el fin de la pandemia. O sea, cuando la pandemia termine, de cómo nos vamos a ir más a la fregada. No, Es hombre, algo que no entiendo un poquito porque sí mira, sé que la economía está paralizada, pero aún así es como que sí, va a estar muy complicado porque, ¿cómo explicártelo? Imagínate que dejas de trabajar un mes, ¿no? Entonces, si tienes cosas o tienes ingresos o tienes una empresa que genere ingresos, pues digamos que te pones a trabajar y esa empresa genera ingresos y esos ingresos te sirven para recuperarte. Pero pensemos en el otro caso. Pensemos que no tienes cómo ganar dinero. Solo tienes gente que te debe impuestos
pero tú no tienes empresas para hacerle frente a esto. Entonces, si la gente que te debe no te paga, porque no tiene para pagarte, pues entonces, aunque te deban, tú tampoco vas a tener dinero. Llévalo al punto de un país. ¿Qué es lo que produce dinero? Petróleo, el precio está por los suelos. Impuestos, la gente no tiene para pagar impuestos en este momento. Gastaste un montón en salud y por lo tanto necesitas generar crecimiento. Ahí es donde entran algunos análisis y dicen que a México le puede llevar, los que más optimistas son, dicen, de aquí a diciembre para recuperarse de esta crisis. Los más pesimistas dicen que puede llevarle hasta una generación, que nos va a afectar a todos. Y podría ser, tienen razón. ¿Por qué razón? Porque mira, a lo largo de la historia de México han habido bastantes crisis, pero ninguna como esta. ¿Por qué razón? Porque aunque México ha tenido otras pandemias, como la influenza y demás, lo cierto es que nunca se había paralizado la economía como ahorita. Entonces, cuando tu país, y aquí reitero, cuando tu país es neoliberal y tú dependes del comercio, del turismo, de lo que genere lana, y eso no está generando dinero, pues te va a llevar mucho tiempo recuperarte. Yo creo honestamente que sí a México le va a llevar mucho tiempo, y lo peor del caso es que hay personas a las que les va a llevar todavía más tiempo. ¿Por qué razón? Porque, repito, en este asunto de la desigualdad social, hay personas que tienen asegurado o garantizado algo. Yo, por ejemplo, no voy a poner nombres, platicaba con mi hermano, ¿no? Y mi hermano me dice así muy puntual, me dice, mira, yo estoy muy preocupado porque no estoy trabajando, pero en el peor de los escenarios puedo vender mi carro, o puedo vender mi terreno, o puedo vender unas herramientas, o puedo vender tal cosa. Y entonces, de alguna manera, ir sobresaliendo. Pero tengo otro caso, otro conocido, que me dice, no, ¿sabes qué? A mí me está llevando la trampa, o sea, yo no tengo nada para vender. Entonces, es un problema porque no solamente es que el Estado salga adelante, sino que la gente pueda salir adelante, ¿no? Porque aquí ese es el principal detalle, que tú puedes tener todas las ideas políticas que quieras, pero a la hora de la realidad, pues no depende tanto del gobierno, depende mucho de las oportunidades que tenga cada persona, ¿no? ¿Cuál es otra duda, Diego? Gracias, maestro. Creo que hace tiempo platicaba con una maestra igual sobre esto, y pues ella me estaba comentando que el neoliberalismo afecta a las personas, pero digamos que no de la forma que ya nos enseñó, o sea, digamos que como que las afecta de una forma más personal, pero no se dan cuenta porque estábamos hablando de, por ejemplo, las pensiones y de otras cosas, como que antes, por ejemplo, el gobierno te pensionaba, pero ahora esto de tú tienes que, por ejemplo, y todo eso, y otras cosas, así como que afectaba más como que a las personas en particular, no tanto en general de la clase. Sí, no, y es que tienes mucha razón. Sí, tienes toda la razón. De hecho, nuestra actividad número 6, nuestra última actividad, aterriza precisamente en lo que tú acabas de decir. Nuestra última actividad se llama Problemas Nacionales Actuales. Y en esos problemas nacionales actuales, ahí tenemos una pregunta, y es, ¿cómo nos afecta a nosotros directamente toda esta teoría histórica? ¿Por qué razón? Jóvenes, la historia a nadie nos gusta, o a muchas personas no les gusta. ¿Por qué razón? A mí sí me gusta mucho. Pero, ¿por qué razón? Porque no le ven una aplicación directa a la vida cotidiana. Entonces piensan, es que es historia, eso, o sea, si me hablas de medicina, pues yo puedo saber que eso alguna vez se va a aplicar a mi persona y por lo tanto me interesa. Pero la historia no, y contrario, error garrafal, la historia es la que nos explica las cosas que vamos viviendo al día de hoy. Entonces, en nuestra última actividad vamos a aterrizarlo más puntual
ahora sí a nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde vamos a llegar a ese punto que es muy importante que acabas de mencionar, Diego. No es que lo estemos viendo solamente como que a grandes rasgos, sino que sí vamos a ir a la parte más puntual, ¿no? Y sí, eso va a ser en la clase del martes y vamos a hablar de Enrique Peña Nieto y ahí los problemas nacionales actuales y ahí vamos a hablar también de este otro señor llamado Manuel Andrés López Obrador, ¿no? Alias Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué Muchas más? gracias, maestro. De nada, Diego, de nada, buenas preguntas. ¿Quién más? Maestro, Dígame. o sea, en estos días he estado checando igual que, por ejemplo, el dólar sigue subiendo. Entonces, prácticamente eso se ve como un beneficio para ellos, Sí. para Estados Unidos, valga. Entonces, Dejé de escucharte, Derek. o sea, se podría decir que se están beneficiando de esto. Y, o sea, ¿por qué a ellos, tal como a nosotros, que se devalúa nuestra moneda, por qué a ellos no se les devalúa si se supone que estamos en las mismas condiciones, valga? Ok, interesante. Mira, resulta ser que cuando tú haces un trato, a veces ese trato está determinado por las condiciones de las personas que realizan el trato en un momento determinado. Lo cierto es que los tratados internacionales, muchos de ellos han sido con ventaja para Estados Unidos y con desventaja para México. Una de esas ventajas o desventajas es que los precios de las transacciones económicas se fijan en dólares y eso beneficia a los Estados Unidos y perjudica a México y a N cantidad de países porque la moneda es más débil que el dólar. Entonces, por eso beneficia a unos y perjudica a otros. Mientras no existe esa paridad peso-dólar que se perdió desde el porfiriato y que se había recuperado en el estado benefactor y demás, mientras no exista eso, cuidado, nunca va a haber igualdad y siempre va a haber un beneficio para los Estados Unidos. Detalle, el mayor representante de este neoliberalismo es precisamente Estados Unidos. Las grandes instituciones representantes del neoliberalismo que promueven el neoliberalismo, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, o incluso las Naciones Unidas, tienen su sede precisamente en Estados Unidos. Entonces, de ahí que todos los acuerdos sean benéficos para ellos y no sean tan benéficos para otros países. México entre esos otros países. No el único, pero sí parte de ellos. Ok, maestro, gracias. De nada, Derek. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ah, pues bueno, jóvenes. De todas maneras, les comento, en- pueden enviarme, si tienen alguna duda, cualquier inquietud o algo, pueden enviarme por correo, por mensaje, incluso en algún correo, me parece que incluso está por ahí mi número de teléfono. Eh, igual no tengo ningún problema con eso. Así que, pues digamos que hay canales de comunicación. Segundo apartado, por favor, si tienen algún problema para mandar el trabajo, porque la plataforma creo que se redujo a 5 megas como máximo en el trabajo, si pasara algo así, pueden poner su trabajo en algún otro lugar, en el Drive o OneDrive o alguna cosa, Dropbox o el que ustedes elijan, y pueden generar un enlace y mandan lo mismo, su documento, su portada, su contenido, su enlace, las referencias y la lista de cotejo. Entonces, para que yo pueda consultar ese trabajo en otro lugar. Se los comento porque he recibido algunos correos que me dicen, maestro, ya hice mi trabajo, pero no lo puedo subir porque no lo acepto.
Entonces ponlo en algún otro lugar y mandas el enlace, así como va a ser el video más o menos, ¿no? Ya recibieron el correo con los temas. Esto voy a buscarlo. Aquí voy a buscar. A ver, voy a poner esta parte y voy a salir. A ver, ups, descartar. Vamos a quitar los bigotes. Aquí voy a cerrar este. Vamos a guardar los cambios. Vamos a cerrar aquí. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Tengo mi correo. ¿Dónde está? Le puse Hadas Coronavirus aquí, pero eso no es. Aquí, yo les mandé este archivo. Este archivo está hoja 2. Aquí está. Voy a poner aquí. Vamos a hacer un poquito más grande para que se vea. Aquí tienen por sección y están todas las secciones. Pensemos en algo. Vamos a pensar en la sección 24, por decir algo, ¿no? Y mi equipo. Bueno, pues yo ya sé que soy el equipo número 5, por decir algo. Entonces yo ya sé que mi equipo, el equipo 5 de la sección 24, tiene este tema. Pero yo no lo quiero buscar por sección, yo quiero buscar nada más mi nombre, entonces puedo buscar mi nombre, aquí están todos, y puedo saber qué tema me tocó, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, aquí la sección 23, bueno, a Eliel les tocó el tema de la corrupción, mi favorito, no, ahí está. Entonces, así, para que puedan ustedes localizar, esto creo que ya lo tenían, ya lo estuvieron revisando, así que pues simplemente les explico la manera en cómo lo pueden localizar, por si se perdieran en ese archivo, que no creo, pero pues cualquier cosa puede pasar. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? Yo, maestro. Bueno, pues... Yo tengo sí, una... Dígame. Tengo una pregunta. Respecto a lo de el petróleo, ¿sigue manejándose como neoliberalismo porque sigue siendo como tratado de libre comercio? Sí, el petróleo, miren, precisamente en el TEMEC, que está promulgando ahorita el presidente, es lo más neoliberalista posible. Sigue siendo un acuerdo comercial entre varios países, el libre comercio. Entonces, el petróleo, pues es parte de eso. México tiene la obligación de comprar gasolina, de comprar maíz, etcétera. Entonces, sí, el petróleo sigue siendo un elemento del neoliberalismo, lo va a seguir siendo durante muchos años, hasta que México logre sacarse esa dependencia económica que tiene con Estados Unidos. Pero sí, definitivamente el petróleo es parte del neoliberalismo. ¿Todo comenzó por Peña Nieto? No, para nada. Peña Nieto es el último que ya no le quedaba más que vender el petróleo. Es decir, empezaron a desmantelar, y perdón por usar la palabra, pero empezaron a desmantelar México desde López Portillo, Miguel de la Madrid. Luego, haz cuenta, imagínate un pastel, ¿no? Estaría así como padre, ¿no? Ahorita que no hay fiestas. Imagínate un pastel donde llega una persona y le da un zarpazo a ese pastel. Le quita un pedazo. Ese era un presidente. Luego llega otro presidente y le da otro zarpazo al pastel. Llega otro presidente y le da otro zarpazo. Y cuando llega Peña Nieto, pues ya el pastel ya está medio deshecho y solamente queda un pedacito de pastel. Entonces él le da el zarpazo al pedacito que queda y por eso se piensa que Peña Nieto es como que el que acabó por vender todo, pero lo cierto es que no. Fue un proceso. Lo que decíamos hace rato, es un proceso que ha llevado 38 años y que para revertirlo, pues hace falta un periodo de tiempo, pues igual de grande o por lo menos no tan pronto como ahora, ¿no? Porque es lo que plantean muchas personas, pero es que el gobierno o México está en lo peor de lo peor de lo peor, como nunca había estado. Y en parte tienen razón, pero las razones por las que está México así, pues son las que no siempre se analizan, ¿no?
Espero haber resuelto la duda. Profe, Maestro, Gracias. De nada, nada. Dígame. con respecto a lo de los horarios de las clases, Ujú. no sé si, o sea, yo tengo entendido que los maestros ponen los horarios, ¿no? Sí, Usted dice que que procura hacer las clases más temprano, otros lo hacen más tarde. Entonces, pues, no sé si han intentado organizarse todos los maestros, porque pues a veces tengo clase a las 6, pero luego otra empieza a las 6:30, y luego a las 7 hay otra clase, entonces sí. no puedo ver todas las clases. Entonces, Sí, fíjate que eso mismo que estás comentando, lo hemos comentado algunos maestros, porque resulta que no había, o sea, sí hay una organización, pero siguen chocando las clases. Por esa razón, yo prefiero, como que los maestros, no todos ponen las clases en la mañana, salvo que sea recursamiento. Yo prefiero ponerlas más temprano, pero de todas maneras, si no pueden estar en alguna clase, no se angustien, no se preocupen, porque para eso queda la grabación de esto luego alojada en la plataforma. Entonces, si eso pasara, pues no hay, ahora sí que no hay una, un registro de asistencias así fatal. La intención es que todos tengan la información, pero la puedes revisar en otro momento, ¿no? No tienes que estar, o sea, si choca con otra clase, pues tú decides, bueno, hoy voy a escuchar la clase de matemáticas, ¿no? Porque pues estoy reprobando esa materia, ¿no? Y no voy a escuchar la de recursamiento, bueno, no sé, ahí creo que sí pasan lista. Pero Sí, pues estas profe. clases están ahí, ¿no? Sí, pero lo que yo me refiero es que si se ha intentado, no sé, desde arriba organizar Sí, algo. sí, 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 el secretario académico ha estado organizándolo y hay un documento donde cada quien se registra, cada quien separa el espacio, pero yo tengo entendido que eso lo controlan directamente de la Secretaría Académica. Y sí hay un esfuerzo por organizarlo. Lo que pasa es que pues igual son varios maestros, son varias asignaturas y es probable que choque en algún momento, pero que haya organización e intentos de organización, sí, definitivamente. Sí, sí hay. Gracias, profe. Tan De buenas las nada, de clases. nada. maestro, Dígame. yo tengo una duda en cuanto a la tarea, o sea, A ver, Alain. no sé, o sea, no sé qué tanto se debe hablar de el tema que nos tocó. O sea, dice que lo describamos y digamos su impacto actual. Solo eso Ujú. tenemos que decir. Sí, básicamente es toda la descripción para entender el neoliberalismo de manera general y cómo ese neoliberalismo podría de alguna manera eh, afectar o impactar en la realidad del país como tal. Ya en la siguiente actividad ya lo vamos a aterrizar a nuestra persona propiamente. No sé si logro explicar esa parte. O sea, es como que toda la descripción del neoliberalismo y cómo puede beneficiar o afectar al país. Y en la edad número 6 ya en el video, es el neoliberalismo, recuperar lo que hicimos aquí, pero ahora cómo nos afecta ahora sí a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Ok, gracias. De nada, Lain. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, si ya no hay más, vamos a finalizar. Muchas gracias, jóvenes, por su tiempo, por tomarse el rato, por dedicarle un rato a la asignatura. Voy a programar una nueva reunión para el martes para ver nuestra actividad número 6. Ahí vamos a hablar de Peña Nieto. No se lo pierdan, se va a poner bueno. Y pues nada, de nuevo, muchísimas gracias, que estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos el martes de nuevo. Yo les envío el enlace
por correo y por la página, ¿no? de la preparatoria. Muchas gracias, jóvenes, que estén muy bien. Voy a detener aquí. Hasta luego, maestro. Hasta luego, cuídense No, mucho. maestro. Bueno, Adiós, nos vemos. profe. Adiós, jóvenes. Chao. Adiós, profe. Adiós, que estén muy bien. Cuídese. Igual, cuídense mucho. Vámonos ya.